Abran sus Biblias al Nuevo Testamento, el libro de Hechos, capítulo 21. El libro de Hechos, capítulo 21. Nos faltan 7 capítulos más para terminar este libro. Hechos, capítulo 21. Y vamos a comenzar del versículo 27 y luego vamos a seguir adelante con todo el capítulo 22. Hechos capítulo 21, versículo 27 hasta todo el capítulo 22 vamos a leer. 21, 27. Cuando estaban a punto de cumplirse los 7 días, unos judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, gritando: Israelitas, ayúdenos, este es el individuo que anda por todas partes enseñando a toda la gente contra nuestro pueblo, nuestra ley y este lugar. Además, hasta ha metido a unos griegos en el templo y ha profanado este lugar santo. Ya antes habían visto en la ciudad de Trófimo, el efesio, en compañía de Pablo, y suponían que Pablo lo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó. La gente se precipitó en masa, agarró a Pablo y lo sacó del templo a rastras. Inmediatamente se cerraron las puertas. Estaban por matarlo cuando se le informó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba amotinada. Enseguida tomó algunos centuriones con sus tropas y bajó corriendo hacia la multitud. Al ver al comandante y sus soldados, los amotinados dejaron de golpear a Pablo. El comandante se abrió paso, lo arrestó y ordenó que sujetaran con todos 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud cada uno gritaba una cosa distinta. Como el comandante no pudo averiguar la verdad a causa del alboroto, mandó que condujeran a Pablo al cuartel. Cuando Pablo llegó a las gradas, los soldados tuvieron que llevárselo en vilo debido a la violencia de la turba. El pueblo en masa iba detrás gritando: ¡que lo maten! Cuando los soldados estaban a punto de meterlo en el cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿me permite decirle algo? ¿Hablas griego?, replicó el comandante. ¿No eres el egipcio que hace algún tiempo provocó una rebelión y llevó al desierto a 4,000 guerrilleros? No, yo soy judío, natural de Tarso, una ciudad muy importante de Cilicia, le respondió Pablo. Por favor, permítame hablarle al pueblo. Con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud. Cuando todos guardaron silencio, les dijo en arameo. Vamos a pausar ahí. Vamos a hablar algo hoy de que está en nuestros corazones mucho. Algo que le pedimos a Dios que siempre obre en las vidas de las personas que amamos. La pregunta es esta: ¿cómo alcanzamos a los que amamos para Cristo? ¿Cómo alcanzamos a los que amamos para Cristo? Orando por ellos. Y ellos también pongan su cuidado en su mano de Dios. Todos tenemos a familiares, hijos, hijas, esposos, esposas, nietos, nietas, madres, padres, hermanos, hermanas, cuñados, cuñadas, que queremos que vengan al conocimiento de Jesucristo. Hemos intentado darle el evangelio, hemos tratado de decirle la verdad, hasta nos ponemos defensivos, nos enojamos. ¿Cómo puedes creer
Todos hemos estado en esa situación. ¿Cómo puedes creer en tonterías? ¿Cómo puedes rechazar la única verdad que Dios ofrece por medio de su Hijo Jesucristo? Todos hemos estado en ese lugar. Yo también. Hemos intentado una y otra vez decirles la verdad, pero sin éxito. Pablo, su familia, aunque no lo sepan, era la familia judía para él. Él viajó a todos estos lugares y cada vez que iba a un lugar nuevo, un pueblo nuevo, ¿se acuerdan? Él va terminando su tercer viaje misionero. Cuando llegaba a un pueblo nuevo, ¿dónde era? Donde siempre iba primero. A la sinagoga. ¿Por qué? ¿Qué era Pablo? Judío. Él siempre intentaba alcanzar a los judíos primero. En el sentido ese, esos eran su familia. Pero ¿qué era lo que siempre pasaba? Siempre, cada pueblo lo rechazaban. Muchas veces lo dejaban por muerto, muchas veces lo dejaban tirado en la calle, se limpiaba los baraches, se sacudía. Y siempre andaba amenazado, siempre. Pero ¿saben qué? Para Pablo, su familia siempre era la gente, el pueblo judío. Él amaba a su raza. Él amaba a la raza judía. Era por eso que él se esforzó a venir a regreso a Jerusalén, sabiendo que su propia familia quizás lo iba a matar, quizás lo iban a arrastrar, quizás lo iban a perseguir, pero saben que era su familia. Y regresó. Él siempre intentó alcanzar su familia primero. Muchos de nosotros hemos intentado alcanzar nuestra familia, nuestros seres queridos, nuestros cónyuges, pero hemos fracasado. También Pablo fracasó, pero hoy vamos a ver de nuevo que hoy va a tener una gran oportunidad de hablar a su familia del Evangelio. He titulado el mensaje para que Dios cambie a quienes amas, para que Dios cambie a quienes amas con amor, comparte como Dios te cambió a ti. Para que Dios cambie a quienes amas con amor, comparte como Dios te cambió a ti. El problema es que muchas veces tratamos de decir la verdad que viene de la Biblia, y eso es bueno, pero ¿sabes lo que hacemos con la verdad? Porque hemos mirado y vamos a ver la historia de Pablo de nuevo. Esta historia se encuentra también en Hechos capítulo 8 y 9. Bueno, 9 donde Jesús alcanzó a Saulo. Pero muchas veces lo que hacemos, agarramos la verdad y la verdad de Dios, el Evangelio de Dios, que Jesucristo murió sobre la cruz para nuestros pecados, derramó su sangre para nosotros, nos salvó de una eternidad en el infierno si solo ponemos nuestra fe en Él. Eso es el Evangelio, ¿verdad? Pero muchas veces lo que hacemos, vamos con esa verdad. Entiende, esta es la verdad. Entiende, esta es le pegamos en la cabeza a nuestros seres queridos, nuestros familiares, a los que amamos. Pablo siempre intentó decirle la verdad y eso no trabajó. Había unos judíos que sí venían a arrepentimiento, pero para la mayoría siempre eran los gentiles. Fue rechazado por su propia familia. Hoy va a intentar compartiendo el Evangelio de otra manera. Para cambiar a los que él amaba, él va a compartir como Dios lo cambió a él. Y hemos mirado aquí ahora en estos versículos del último del capítulo 21 que Pablo ya está en Jerusalén.
ya llegó. ¿Se acuerdan la semana pasada que Pablo tomó un voto? ¿Se acuerdan? Se trasquiló todo el pelo como un voto para que ellos que estaban de duda, diciendo que Pablo está diciendo a los judíos que ya no tienen que seguir la ley y esto, y para que ellos miraran que Pablo todavía era todo judío, cumplió un voto para que miraran las multitudes de judíos que él todavía no había rechazado al pueblo judío. Se va cumpliendo los 7 días y va saliendo con sus amigos que también él pagó por este voto con 4 otros hombres. Va saliendo Pablo e inmediatamente lo que sucede es aquí. Los judíos de la provincia de Asia vieron a Pablo en el templo. Pablo va saliendo del templo con estos 4 hombres, uno de los hombres, y piensan que Pablo ha traído a uno de estos gentiles adentro del pueblo. ¿Qué me puede decir algo de cómo trabaja más o menos el templo de Dios? Adentro del templo había ciertos cuartos. Al menos afuera, por ejemplo, vamos a decir que este es un templo, esta iglesia. Está la puerta de afuera, ¿verdad? Entrando había como una plaza. Y ahí mero era donde podían adorar los gentiles, porque ellos no eran judíos. El templo fue hecho para los judíos. Entonces, lo más que se acercaba uno para dentro del templo, no podían entrar cierta gente. Había un salón o una plaza para los gentiles. Entrabas un poco más, ahí estaba una plaza para las mujeres. Y luego lo más que entraba uno era nomás para los judíos. Entonces aquí la gente, esta gente que lo va siguiendo de Asia, miró a Pablo salir del templo con uno de estos hombres y pensó que él había permitido que entrara al templo, pero no era cierto. Entonces estos versículos que acabamos de leer, y estas son las 3 verdades que vamos a sacar. Aprovecha cada oportunidad para alcanzar a los que amas para Cristo, incluso cuando te odien por ello. Aprovecha cada oportunidad para alcanzar a los que amas para Cristo, incluso cuando te odien por ello. ¿Cuánto te duele el alma sabiendo que tienes un familiar que amas? Pero si Dios lo saca de este mundo hoy o esta noche, sabes en tu corazón que esa persona va a ir al infierno. Eso es duro. Eso es duro. Entonces la primera verdad es: aprovecha cada oportunidad para alcanzar a los que amas para Cristo, incluso cuando te odien por ello. Verdad número 2, cuando la verdad es rechazada, tu testimonio es un puente poderoso para alcanzar a tus seres queridos a Cristo. Y verdad número 3, dirige. Y cuando digo dirige, cuando uno va conduciendo un coche, un carro, tú tienes el poder en el volante, puedes dirigir el carro para allá o para acá, pararte, una reversa. Dirige las oportunidades y conversaciones para el evangelio con tus seres queridos. Verdad número 1, aprovecha cada oportunidad para alcanzar a los que amas para Cristo, incluso cuando te odien por ello. Pablo fue odiado por los judíos, pero Pablo nunca paraba de darle el evangelio a los judíos. Pero aquí lo que está haciendo, está encontrando una oportunidad todavía, aunque lo odiaban. No paró de darles el evangelio. Se alborotó aquí todo esto. Entró un soldado, un comandante para rescatarlo.
Pero, y fíjense lo que dice el 36. El pueblo en masa iba detrás gritando que lo maten. En versículo 40, con el permiso del comandante, Pablo se puso de pie en las gradas e hizo una señal con la mano a la multitud, todos guardando silencio, y les dijo en arameo. Entonces lo que va sucediendo en estos versículos 27 al 40 es que los judíos de Asia levantan una turba contra Pablo, donde es arrestado en el templo antes de que se le permita hablar. Pablo se levantó ante el comandante y le dijo: yo quiero hablar, denme una oportunidad, sabiendo que esta familia de él, los judíos, el pueblo judío, lo odiaban. Todavía se puso de pie para tratar de darles el evangelio. ¿Tienes familia, seres queridos que te odian porque eres cristiano? ¿Tienes familia que no quieren escuchar nada de ti porque tú eres cristiano? Ya no eres de la religión que antes estabas, y ahora no quieren escuchar nada de ti. De hecho, te odian porque has abandonado la fe de ellos, has abandonado lo que ellos creían, o quizás no creen en nada, pero ahora como cristiano te ven y te odian porque tal fulano vino a la fe. Yo conozco a tal fulano. Yo me acuerdo como él vivía. Yo me acuerdo como ella vivía. No me puede decir que ahora es seguidor de Dios. Se está burlando de Dios. No es verdad. Esas son las mentiras que van a decirte contra ti, porque eres cristiano o cristiana y has abandonado la fe. Piensan porque tú eres o eras una persona del mundo de antes que tú no puedes o no podrías cambiar. Y vamos a ver que aquí ahora va a ser donde Pablo les va a decir de lo que él era. Pero él lo que buscó una oportunidad. A los que lo rechazaban, a los que rechazaban el evangelio, a los que rechazaban a Jesucristo, buscó esa oportunidad. Le dijo al comandante: dame permiso. Y en ese permiso se levantó Pablo a decir, a hablar a la multitud. El capítulo 22. Padres y hermanos, algo aquí para decir. Escuchen ahora mi defensa. Es interesante. Pablo comenzó su gran defensa ante los judíos de la misma manera que lo hizo Esteban. Si van al capítulo 7, miran el versículo 2, ¿se acuerdan de Esteban? Dijo exactamente lo mismo. ¿Y quién estaba ahí presente cuando lo estaban matando, apedreando hasta la muerte? ¿A quién? ¿Dónde pusieron los sacos? ¿A los pies de quién? Saúl. Pablo. Ahí estaba Pablo parado. Estaba aprobando de la muerte de Esteban. Y si se fijan en el capítulo 7, versículo 2, él contestó, Esteban: hermanos y padres, escúchenme. Pablo se acuerda. Y ahora es él el que está enfrente de los judíos. Y usa las mismas palabras que fueron usadas ante los judíos décadas antes. Dice Pablo: padres y hermanos, escuchen ahora mi defensa. Voy a leer hasta el versículo 21. Al oír que les había hablado en arameo, guardaron más silencio.
Pablo continuó: yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Ahora lo que va a hacer, va a recontar su historia, como él fue convertido para Dios. Pero criado en esta ciudad bajo la tutela de Gamaliel, recibí instrucción cabal en la ley y nuestros antepasados, y fui tan celoso de Dios como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Perseguí a muerte a los seguidores de este camino. Acuérdense que el término, esta palabra, el camino, es una referencia a la iglesia. Arrestando y echando en cárcel a hombres y mujeres por igual. Y así lo pueden atestiguar el sumo sacerdote y todo el consejo de ancianos. Incluso obtuve de parte de ellos cartas de extradición para nuestros hermanos judíos en Damasco, y fui hasta allá, con el fin de traer presos a Jerusalén a los que encontrara, para que fueran castigados. ¿Se acuerdan de esa historia? Saulo agarraba cartas para ir a encontrarlos, y agarró cartas para ir a encontrar a Damasco. Estaba bien equivocadamente celoso para Dios en su mente. Versículo 6. Sucedió que a eso del mediodía, cuando me acercaba a Damasco, una intensa luz del cielo relampagueó de repente a mi alrededor. Casi caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, pregunté. Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues, me contestó él. Los que me acompañaban vieron la luz, pero no recibieron la voz del que me hablaba. ¿Qué debo hacer, Señor?, le pregunté. Levántate, dijo el Señor, y entra en Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea dispuesto que hagas. Mis compañeros me llevaron de la mano hasta Damasco, porque el resplandor de aquella luz me había dejado ciego. Vino a verme un tal Ananías, hombre devoto que observaba la ley y quien respetaba mucho los judíos que allí vivían. Fíjense lo que está haciendo aquí Pablo. Él está conectando lo que ellos saben con su historia. Él quiere que ellos sepan que él era un judío celoso por Dios, así como ellos. Que él perseguía a los cristianos. Se está conectando con ellos. Versículo 13. Se puso a mi lado y me dijo: hermano Saulo, está hablando de Ananías, recibe la vista. Y en aquel mismo instante recobré la vista y pude verlo. Luego dijo: el Dios de nuestros antepasados te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas el justo y oigas las palabras de su boca. Tú le serás testigo ante toda persona de lo que has visto y oído. Y ahora, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando su nombre. Cuando volví a Jerusalén, mientras oraba en el templo, tuve una visión y vi al Señor que me hablaba: date prisa, sal inmediatamente de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Señor, le respondí, ellos saben que yo andaba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y azotando a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, ahí estaba yo, dando mi aprobación y cuidando la ropa de quienes lo mataban. Pero el Señor me replicó: vete, yo te enviaré lejos a los gentiles. Entonces, en estos versículos, Pablo usa su testimonio personal de perseguidor de la iglesia a defensor de la iglesia, como defensa ante los judíos. No, muchos de nosotros no vamos a tener un testimonio igual como el de Pablo. Hay muchos que han vivido una vida
llenos de pecados. Hay muchos cristianos que vivían en la oscuridad, pero feo. Pablo tiene una historia de esas. Muchos de nosotros, yo me acuerdo que yo vine a Cristo cuando era un adolescente, quiero decir 11, 12, 13 años de edad. Yo no tuve un encuentro así como Pablo. ¿Algunos de ustedes tuvo un encuentro así como Pablo, donde parece que Cristo apareció y nos abrió nuestros ojos y nos dijo, ¿qué estás haciendo? ¿Me estás persiguiendo? Yo no tuve ese tipo de encuentro, pero yo conozco a gente que sí ha tenido ese tipo de encuentro, donde Dios lo paró o nos paró en ese momento, y en ese momento nos cambió todo de nuestra mente, cómo ver el mundo. Hay mucha gente que han tenido una parada, encarcelados en la cárcel, en prisión, tienen ese tipo de testimonio. Y hay gente que han estado como alcohólico, viviendo como alcohólico, o han hecho drogas, o han vivido una vida tan pecaminosa en las calles que Dios los para y tienen un encuentro así. Yo no tuve un encuentro. Yo me acuerdo desde el principio que yo era niño, yo vine al conocimiento de Cristo. Y muchos de nosotros también tenemos ese tipo de encuentro. Pero esta es la historia de Pablo. Pablo había intentado de traer el evangelio a los judíos sin éxito, siempre siendo rechazados. Ahora fíjese lo que hizo Pablo, les dio su testimonio. Entonces, si estás tratando de alcanzar a alguien y no has podido hacerlo con la palabra de Dios, que es poderoso, Dios nos da muchas otras herramientas para alcanzar al pueblo incrédulo. Y aquí lo que está haciendo Pablo, yo he intentado alcanzar a mi familia y no he podido, ahora voy a intentar otra cosa. Está conectándose él con ellos. Entonces, si tienes familia o seres queridos o amados que tú quieres alcanzar para Dios, que no quieres que se apague la luz de este día en sus vidas, sabiendo que si eso pasa o sucede, ellos van a ir directo al infierno. Hazlo diferente. ¿Qué es lo que está haciendo aquí Pablo? Está dando su testimonio. No siempre trabaja. Muchos pueden decirte no a esto, ¿verdad? Venir con la verdad y rechazar la verdad y decirte no, yo no quiero creer. Pero ¿saben qué? Si yo te digo mi historia y como Dios me cambió a mí, como Dios me convirtió, como Dios me paró y me abrió mis ojos, ellos no te pueden decir no. Porque es tu historia. No pueden decirte eso no ocurrió, porque sí ocurrió. Tu testimonio es un puente. Y lo que quiero que entiendan todos nosotros hoy, que tu testimonio no es el evangelio. Tu testimonio de cómo Dios o Cristo te alcanzó no es el evangelio. Tu testimonio apunta a Cristo. Sí, Dios me alcanzó, yo estaba aquí, yo vi la verdad, ahora vivo para Él. Oh, sí, ok. Eso, pero en ninguna parte de eso le dijiste el evangelio a esa persona. O le dije la verdad. Tu testimonio es como un puente. Vamos a decir que aquí está Jesucristo. Aquí está esta persona que tú quieres que venga a Cristo. Están divididos por pecado y has tratado de darle la verdad del evangelio con la Biblia, pero no entienden. Ahora hay que intentar algo diferente. Ponte tú como puente y conéctalos al evangelio con tu historia, con tu testimonio.
Esto era mi vida, esto era lo que hacía, esto fue como Dios me convirtió, esto es lo que Dios está haciendo en mi vida hoy. Y Dios, Jesucristo, puede hacer lo mismo para ti. Conéctalos a tu historia, conéctalos como un puente. Pero acuérdate que tú en ti mismo, tú no eres el evangelio, tu historia no es el evangelio, apunta al evangelio. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Es interesante el versículo 3, cuando él le dice a estos judíos, yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Bajo la tutela de Gamaliel recibí instrucción cabal en la ley de nuestros antepasados y fui tan celoso de Dios que como cualquiera de ustedes lo es hoy día. Pablo fue creado por un hombre que era respetado como maestro religioso del pueblo judío. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Yo fui criado en la iglesia como ustedes. Yo tuve una educación, yo estudié las escrituras, yo sé la ley. Este fue mi maestro que ustedes conocen. Nos está diciendo Pablo. Tener un trasfondo de la iglesia, ir a la iglesia no te hace cristiano más de lo que ir al garaje te convierte en un auto. Si yo voy a la iglesia 7 días de la semana, no me hago cristiano. Igual que si yo voy al garaje y parqueo mi coche allí, no me hago un auto. Pablo era un religioso educado, creado en la iglesia, era estudioso, pero ¿saben qué? No sabía a Jesucristo. No importa cuánto sepas, no importa cuánto estudias, no importa quién era tu maestro, no importa si estudiaste en los colegios más finos del mundo para Dios. Si no has tenido un encuentro con Jesucristo mismo, no eres cristiano. No eres cristiano. Perseguí hasta la muerte, versículo 4, a los seguidores de este camino. Y así lo pueden atestigar el sumo sacerdote. Él está diciendo, yo hacía todas las cosas correctas. Esto es lo que yo pensaba que era la iglesia. Sucedió el mediodía, cuando me acercaba a Damasco una intensa luz. No era hasta que miremos esa luz verdadera del evangelio, de la verdad de Jesucristo, que nos convertimos cristianos. Caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aquí encontramos otra vez el encuentro que se encuentra en los primeros capítulos de Hechos. Todo esto para decir que Pablo está usando su testimonio. Cada uno de nosotros no tiene que tener un testimonio igual que el de Pablo, pero si somos cristianos, hijos y hijas de Dios, tenemos un testimonio para usar, para alcanzar a los que amamos. En Romanos 1 dice que no debemos avergonzarnos del Evangelio. Romanos 1:16, a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios
para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Si tienes vergüenza del Evangelio para alcanzar a tu familia, porque piensa que te va a dar vergüenza, imagínate el momento que ellos mueran y estén en la presencia de Dios. Y Dios le dice, yo nunca te conocí. Salte de mí, salte de aquí. Y nosotros teníamos la oportunidad de darles el Evangelio. Qué tristeza por no avergonzarnos, por darle el Evangelio. Cada cuando yo y Carmen y cada cuando otros de la iglesia salimos a las calles a pasar folletos, invitaciones de la iglesia, vamos de puerta a puerta, salimos a la comunidad, a las casas, o salimos a los apartamentos, y cuando se presenta la oportunidad de compartir el Evangelio, lo hacemos. Y ¿saben qué? Cada vez que salgo estoy bien nervioso. Cada vez que salgo le pido a Dios que me dé las palabras para darle la verdad a esa persona. Muchas veces tenemos más miedo de darle la verdad a nuestros seres queridos. ¿Por qué es así? Yo no diría a mi hermano, tú vas a ir directo al infierno porque no has creído en Jesucristo. Pero me da miedo decirlo. Yo estoy hablando de mí. ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué me avergüenzo? Cuando sabiendo que si Él muere esta noche, Él estará en la presencia del diablo. No debe cambiar nuestra actitud en dándole el Evangelio. La mejor manera de hacerlo es alcanzarlos para Cristo usando tu testimonio. Mirando aquí en esta sala, en este auditorio, santuario, no hay ninguna persona aquí que no tiene un testimonio. No hay ninguna persona aquí que no tiene un testimonio para Cristo. Úsenlo. Háganlo como un puente para conectar a ese ser querido, hermano, hermana, mamá, papá, hijo, hija, tío, tía, cuñado, cuñada. Usa tu testimonio como un puente para conectarlo a Jesucristo. Y vamos a ver cómo se puede hacer eso en una conversación, en una charla, en una oportunidad. Y acuérdate, porque vas a la iglesia, porque fuiste creado en la iglesia, tienes trasfondo religioso, no te hace creer. Esto es lo que está diciendo Pablo. Yo no era de Dios, ahora soy de Dios, estoy apuntando a Dios. Aunque yo fue estudioso bajo Gamaliel, no era yo de Dios. Verdad número 3. Dirige las oportunidades y conversaciones para el Evangelio con tus seres queridos. Todos manejamos un coche, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Tú tienes el poder en el volante. Si quieres ir para el supermercado, vas para acá. Si quieres ir a pasearte, tú vas para acá. Si quieres parar de la luz, tú le pones el freno. Si quieres ponerle en reversa porque alguien te va a pegar, le pones en reversa. Tú tienes control de lo que tienes en el volante. Muchas veces en nuestras conversaciones y charlas con nuestra gente amada, nuestras familias, seres queridos, nuestros amados que queremos alcanzar para Dios, nosotros tenemos el poder en el volante de la conversación, de la charla. Hay que buscar oportunidades, escuchar como una antena fina. ¿Alguien tiene o ha tenido un radio de esos que no eran digitales? Yo tengo uno en la casa. Te tiene el botón y tienes que encontrar la frecuencia para que se escuche bien, ¿verdad?
Ahora todo es digital y imprimes el botón y lo busca solo. Pero antes había un botón que le dabas la vuelta y cuando se metía la frecuencia perfecta, escuchabas para que entrara el sonido. ¡Ay, para ahí! Muchas veces nosotros tenemos una antena espiritual para poder escuchar en las conversaciones y charlas las oportunidades para darle el evangelio a alguien que queremos que rechace el mundo. Y nunca lo hacemos. No es decir que es fácil, pero si quieres alcanzar a esa persona que tú amas bastante, hay que buscar esa oportunidad como una antena fina cuando tú tienes el poder en el volante de dirigir esa conversación, esa charla. Fíjense, en versículos 22 a 30 del capítulo 22. La multitud estaba al punto de matarlo. El comandante lo sacó. La multitud estaba escuchando y no era hasta que escucharon que Dios o el Señor los iba a mandar a los gentiles que se enojaron bastante. Versículo 22. La multitud estuvo escuchando a Pablo hasta que pronunció esas palabras. Entonces levantaron la voz y gritaron: bórralo de la tierra. Es decir, de otra manera, mátenlo. Ese tipo no merece vivir. Como seguían gritando, tirando sus manos y arrojando polvo al aire, el comandante ordenó que metieran a Pablo en el cuartel. Otra vez, mandó que lo interrogaran a latigazos con el fin de averiguar por qué gritaban así contra él. Cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, ¿se acuerdan en el versículo 11 de este capítulo? Que cuando él venía de regreso a diferentes lugares, había profetas y ese profeta le dijo: si vas a Jerusalén te van a atar a cadenas. Yo creo que aquí está convirtiendo aquí la profecía. ¿Se acuerdan? En el versículo 11 de ese mismo capítulo, donde decía: así dice el Espíritu, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este. Y es lo que está pasando aquí. Versículo 25, cuando lo estaban sujetando con cadenas para azotarlo, Pablo le dijo al centurión que estaba ahí: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Acuérdense que Pablo era un ciudadano romano. Él siempre lo usaba para una ventaja. Es como decir hoy, nosotros vivimos en este país. Y viviendo en este país tenemos leyes para nuestros derechos. Por ejemplo, si a mí me paran hoy en el carro, me van a arrestar, ¿qué es lo que tienen que hacer los policías? Leerme mis derechos. Porque ¿qué? Tengo derechos. Pablo tenía derechos como un ciudadano romano. Ellos pensaban que él era nomás un judío. Entonces cuando él le dice en el versículo 25 al comandante: ¿permite la ley que ustedes azoten a un ciudadano romano antes de ser juzgado? Al oír esto, el centurión fue y avisó al comandante: ¿qué va a hacer usted? Resulta que ese hombre es ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le dijo: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, lo soy. A mí me costó una fortuna adquirir mi ciudadanía, le dijo al comandante. Pues yo la tengo de nacimiento, replicó Pablo. Los que iban a interrogarlo se retiraron enseguida. Al darse cuenta de que Pablo era ciudadano romano, el comandante mismo se asustó de haberlo encadenado. Al día siguiente, como el comandante quería saber con certeza de qué acusaban los judíos a Pablo, lo desató y mandó que se reunieran los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno. Luego llevó a Pablo para que compareciera ante ellos. Otra oportunidad para Pablo. Pablo sabe lo que está haciendo.
Entonces aquí la multitud se alborota en respuesta al mensaje de Pablo, antes de que él convenza al comandante de que le permita una audiencia ante el consejo judío, el Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? El Sanedrín, gracias María, eso era. El Sanedrín era el Congreso, el Parlamento judío. A Pablo se le daría la oportunidad de hablar ante el grupo del que alguna vez él fue miembro, su familia. Hechos 26 dice claramente que Pablo tenía un voto. Por lo general, eso se usaría como miembro del Sanedrín. Y Pablo sabía eso. ¿Qué está haciendo aquí Pablo? Está dirigiendo esa oportunidad hacia otra vez para poderles hablarles del Evangelio. No permitió que nomás terminara allí, o que lo golpearan, o que lo mataran. Sí, también se está rescatando, pero al mismo tiempo él está buscando, dirigiendo la situación para buscar una oportunidad para darles el Evangelio de nuevo. Porque el siguiente día eso va a ser lo que va a hacer. Pablo pensaría lógicamente que esta era la oportunidad de su vida de predicar a aquellos a quienes amaba tanto y conocía también. Dios le había revelado un plan a Pablo justo en su conversión. En Hechos 9:15 se dice: Pablo fue uno de mis vasos escogidos para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel, porque le mostraré cuántas cosas debe sufrir por causa de mi nombre. Pablo conocía el plan general, pero al igual que nosotros no sabía cómo saldría todo. Tenía que confiar en Dios como todo creyente. Cuando nosotros nunca vamos a estar enfrente de nuestra familia, donde ellos nos van a estar tratando de meternos a la cárcel, al preso, o de perseguirnos en una manera donde nos va a hacer daño físicamente. Pero sí vamos a tener conversaciones. Cuando estemos allí, el compadre, el cuñado, esté dándole la vuelta a las fajitas, o quizás es una bebida fría, y él comienza a hablar de sus problemas. Tiene una antena y busca la oportunidad y dirige esa conversación. Oh, cuñado, cuñada, primo, prima, mamá, papá, está hablando de problemas. No sé qué voy a hacer. ¿Sabes qué, cuñado? ¿Sabes? Te voy a decir lo que Dios ha hecho para mí. ¡Boom! Una oportunidad. ¡Boom! La conversación hacia Dios ahora. Allí no te avergüences. ¿Prefieres la vergüenza que ellos caigan al infierno? ¿Prefieres la vergüenza que en vez de tener que ellos tengan una eternidad con el diablo? No es decir que cada conversación tiene que ser así, pero si has estado orando por tu ser querido y has tratado de darle el Evangelio por medio de la palabra de Dios, busca la oportunidad en las conversaciones para dirigir una oportunidad para darle el Evangelio. Tú tienes el poder, tú tienes el control en tus manos. Muchas veces yo soy culpable de no hacerlo también. Hay tiempos cuando estamos con familias, vamos a tener un buen tiempo. Pero si estamos enfrente, esta mañana, en la iglesia madre, en la iglesia americana, vino una señora, esa señora se llama Carol, y me dijo que ella tuvo su sobrino y su hija, que son adultos, en la casa anoche, en una cena. Y él le comenzó a hablar a ella, a Carolina, que es miembro de nuestra iglesia, le estaba preguntando sobre
cosas católicas, de la Virgen María y todo eso. Yo sé que Carolina fue la que inició la conversación de Dios. Y yo sé que Carolina le dio el evangelio a esa persona, a su sobrino. Familia, entre familia, hay que buscar esa oportunidad. No siempre vamos a tener éxito con eso, porque cuando vamos a mirar aquí, Pablo tampoco tuvo éxito, pero se le presentó 2 oportunidades. En los siguientes versículos, Dios le va a decir a Pablo: no tengas temor, no tengas miedo, porque ahora te voy a mandar a Roma. ¿Y qué es lo que va a hacer en Roma? Encarcelado en una prisión, va a escribir varias cartas. Va a estar en un barco y les va a dar el evangelio a las personas del barco. Busca oportunidades, dirige las situaciones, las conversaciones. Pablo sabía lo que estaba haciendo aquí cuando le estaba diciendo: yo soy ciudadano romano, sabiendo que lo iban a parar ahí. Vamos a pararnos, vamos a averiguar qué es lo que está sucediendo aquí, y mañana estarás enfrente del concilio. Y para Pablo, ¿qué es lo que ustedes piensan que Pablo pensó cuando le dijeron: mañana tú estarás enfrente del concilio judío? ¿Qué es lo que piensa que Pablo en su corazón y mente pensó? Perfecto, una oportunidad para darle a mi familia el evangelio. Dice como ahora, Yes. Arrastrado, odiado, pero su familia los quería alcanzar. Aprovecha cada oportunidad para alcanzar a los que amas para Cristo, incluso cuando te odien por ello. Cuando la verdad es rechazada, tu testimonio personal es un puente poderoso para alcanzar a tus seres queridos a Cristo. Finalmente, dirige tus conversaciones, tus situaciones para el evangelio con tus seres queridos. Tú tienes todo el poder. Alguien compartió la verdad de Jesús contigo y no va tu familia, tus seres queridos, no van a venir a Jesucristo si no que alguien les dé el evangelio. ¿Cómo pueden creer si no han escuchado el evangelio? Dice Pablo en otro versículo en el Nuevo Testamento. ¿Cómo pueden creer si no viene alguien para que ellos escuchen el evangelio? No permitas en tu confianza, un día a lo mejor van a venir, luego mueren. Si tú amas a esa persona, ser querido, hijo, hija, cónyuge, mamá, papá, novio, novia, y no quieres que vaya al infierno, busca oportunidades de dar el evangelio, aunque lo han rechazado antes, aunque te odien, que te arrastren como a Pablo lo estaban haciendo. Dales el evangelio por medio del puente de tu historia. Así fue como Cristo me cambió. Puede hacer lo mismo contigo. No siempre tiene que ser capítulo, libro y versículo. Puede ser tu historia, tu testimonio personal. Y ya cuando tengan ellos confianza de ti, eso es lo que yo hice. Este día, o este fue el momento donde yo fui liberado de ser ciego. Dios me abrió los ojos, me quitó las escamas y vi por la primera vez que era la verdad. Esa es tu historia, tu testimonio, tu puente. Y aunque te rechacen, aunque te odien, sigues dándole el evangelio. Padre Celestial, gracias por esta
historia del apóstol Pablo, ¿qué ejemplo tenemos en él? Porque él tiene el ejemplo gran en Jesucristo, que derramó su sangre por un pueblo que lo odiaba, por un pueblo que no lo buscaba, un pueblo que no quería escuchar la verdad, un pueblo que le escupía, un pueblo perdido. Pero Dios, en su gran misericordia, tu Hijo Jesús derramó su sangre para nosotros. Padre, danos la valentía, así como Pablo lo tenía, para venir y traer el Evangelio a nuestros seres queridos. Mañana, esta noche, la siguiente hora no está prometida para ninguna persona de esta tierra. Permite que el Espíritu Santo de nuestra vida nos dé discernimiento para poder alcanzar a nuestra familia, a nuestros seres queridos, porque no queremos que ellos vayan a la tierra no sabiendo de tu Hijo Jesús, porque ya en ese momento ya es muy tarde. Gracias, Padre, por este pasaje. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Están despedidos.